Bueno, recién Roberto prácticamente dijo la edad de Gele, porque dijo que a los 60 años escribió el libro, hace 10 años que lo escribió. Yo no voy a decir la edad mía, voy a decir solamente que le llevo 10 años. Y gracias a Dios, con fortaleza, como dice el Señor, que nos fortalece, aún en la vejez nos fortalece. Y con Gele decimos siempre, vamos a seguir adelante con este ministerio mientras tengamos fuerzas, por supuesto, las fuerzas que nos da Él, las fuerzas que nos da Él cada día. Y bueno, y antes de comenzar quiero tener algunos agradecimientos. Y por supuesto, agradecer primero a Dios, dador de todo bien, que nos permitió en estos días estar con ustedes. Primero a Dios, a Él sea la gloria, la bendición y el reconocimiento. Después a la iglesia de este lugar, a los pastores y a las hermanas de Débora, como dice Débora, despierta Débora, de ese grupo de hermanas que han trabajado tanto en todos estos días y ayer un encuentro hermoso, casi 400 mujeres. Así que gracias a todos. Y nosotros con Gele siempre decimos que salimos a servirle, salimos a sembrar, salimos a bendecir, pero volvemos bendecidos por ustedes. Al conocerlos, al recibir el amor, el cariño y el aprecio de cada uno de ustedes, que muchas veces la mayoría que no conocemos, pero como me pasó con Miguel ayer, yo no recuerdo haber estado con él, y ayer en un ratito ya parecíamos hermanos en Cristo y hermanos de carne, porque casi la misma edad. Bueno. Somos. La verdad que una bendición, hermano. Gracias por la invitación y poder compartir todo este tiempo con ustedes. Y ahora quiero compartir unos pensamientos. Me dieron un tema hermoso. Fíjense en el tema que dice acá, un desafío a la oración con fe. Hermoso el tema de la oración con fe, hermoso por supuesto. Y a mí enseguida cuando leí el tema se me representó un personaje de la Biblia, el profeta Elías. Y entonces voy a leer rápidamente el pasaje de Santiago 5:13 al 18. Dice así, fíjense en ustedes. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos, qué pasaje conocido y trillado, pero si nosotros prestamos atención, el eje es la oración y la fe. Y acá sobresalta Elías. Imagínense ustedes, este hombre de Dios que tenemos el relato en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel, esa historia de los 450 profetas de Baal, esos 450 profetas de Baal, que Elías, a ver la idolatría del pueblo de Israel, oró para que no lloviera como
como para que los castigaras a ver si reaccionaban. Y después tiene ese encuentro con los profetas y el desafío de Elías, que oren a su Dios a ver si respondían. Si oren a su Dios a ver si respondían. Pero no respondieron, por supuesto, no respondieron. No respondieron al clamor ellos, no respondieron. Pero Elías dice que oró a Dios y él respondió en gran manera, como nos dice ahí en el pasaje que tenemos registrado en Primera Reyes. Dice que oró a Dios y vino fuego del cielo y consumió los holocaustos, el holocausto y el agua que habían abierto en el canal, todo. Dios respondió a su oración. ¡Qué maravilla! Dios respondió a su oración. Y si seguimos leyendo en el libro de Primera Reyes, encontramos ahí 3 personajes que se destacan. Acab, el rey de Israel, Abdías, el administrador, y Jezabel, la esposa de Acab. Esa mujer terrible que mataba a los profetas de Dios, los mataba. Y en un momento dice que Abdías, el administrador, tuvo que esconder a 100 profetas, 50 en un lugar y 50 en otro, para que Jezabel no lo mandara a matar. El administrador del rey Abdías. Dios actuando maravillosamente de esa forma. Y lo que se destaca del pasaje que leímos y de Elías es que era un hombre con las mismas debilidades que nosotros. Era un hombre como nosotros. No era un hombre especial. En absoluto, era un hombre como nosotros, hermanos. Así que todo depende de cómo oramos a Dios y en qué momento y en qué disposición oramos ante Dios. Hay 3 puntos para destacar en este pasaje. Rápidamente, la oración bien dirigida por el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan nos dice también que debemos pedir en su nombre, San Juan 16:24. Él nos guiará a toda verdad, San Juan 16:13. Nos enseñará todas las cosas, San Juan 14:26. Y asimismo, fíjense en lo que dice Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Orar en el Espíritu. Por eso, no se trata de orar así nomás. Hay condiciones, disposiciones para orar. Orar en el Espíritu, en la guía del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hacemos una oración repetida o rápida, pero tenemos que tener un tiempo, por lo general en el devocional a la mañana, un tiempo adecuado para poder hablar con Dios y Él va a hablar con nosotros. Y sentir que realmente el Espíritu Santo nos guía en la oración. Y entonces vamos a pedir bien, porque si pedimos en la guía de Él, Él nos va a responder rápidamente. Nos puede responder que no también, pero vamos a recibir una respuesta, por supuesto. La actitud a la orar. Otra cosa importante, orar en espíritu. ¿Y en qué actitud oramos? Lo hemos visto en Elías, este hombre de Dios. En Santiago, el verso 17, dice que oró con fervor, con fuerza, con sentimiento.
oró con fervor, oró con fervor. Y oró de rodillas también. Recordamos el pasaje cuando estaba con la viuda de Sarepta y el hijo fallece, dice que subió donde estaba ese hijo y oró de rodillas y poniendo su cabeza entre las piernas. Qué actitud de oración, de sumisión, de dependencia de Dios. Y Dios le escuchó. Clamó también, clamó en 1 Reyes 7:20, clamó, no solamente oró de rodillas, sino clamó y Dios le escuchó maravillosamente. En Efesios 3:14 también dice orar de rodillas, como lo pedía el apóstol Pablo. Dios, tercera condición, Dios es soberano y Él tiene todos sus tiempos en control. El tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Confía en Él y Él actuará. Dice el Salmo 37:5. Confía en Él y Él actuará. Y acá con Gele tenemos la experiencia de lo que pasó hace muy poquito con nuestra nuera y nuestro hijo Esteban. Hace 10 años que están casados y 8 años estuvieron esperando poder tener un hijo propio. 8 años. Imagínense la familia orando por 8 años. Últimamente la iglesia orando por 8 años. Hicieron un montón de consultas médicas y tratamientos. El último tratamiento que hicieron, el médico dice, muy difícil que quede embarazada, muy difícil. Pero ¿qué pasó? Dios actuó. Y ya tenemos 7 meses el nieto varón, Lorenzo. El otro día lo vimos en la ecografía con mi señora. Es una maravilla. La ecografía es como una foto ahora, la carita preciosa. La pelada me parece que se parece a mí. Hermoso, por supuesto. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios actúa en su tiempo. Imagínense, tuvieron que esperar 8 años eso. Ellos tuvieron que esperar 8 años, porque Dios tiene sus tiempos. Quizás le hubiese dado el hijo antes, no hubiese sido conveniente, no sé, porque quizás a ellos les faltaba madurez como matrimonio, no sé. Pero Dios tiene sus tiempos y actúa en el momento justo. Y por último, podemos orar en todas circunstancias. Y lo vemos en este pasaje que hemos leído de Santiago, en todas circunstancias. Afligido, ¿podés estar afligido? Oración individual. Estás afligido, ora a Dios. Cerrate en tu cuarto y orale a Él con fervor. ¿Hay enfermedad? Llama a los pastores, oren con la iglesia. Si hay enfermedad, clamen a Dios en conjunto, en grupo, en comunión, y Dios puede responder. En el verso 16 tenemos ahí orando unos por otros. Si hace falta sanidad interior, si hay algún conflicto entre nosotros, juntémonos a orar unos con otros para sanar ese conflicto o ese problema y ese inconveniente. Porque dice la palabra que la oración del justo es poderosa y es eficaz. ¿Y quién es ese justo? Nosotros, hermanos. Romanos 5:1, fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Somos justos por el Señor que nos justificó. Dios nos mira a través de su Hijo, de su sangre preciosa, nos mira y nos ve limpios como si nunca hubiésemos pecado. Somos justos. Y entonces la oración del justo es poderosa y es eficaz. Así que, hermanos, confiemos en Él. Tomemos esta actitud de oración. Oremos
continuamente. Dice, orar sin cesar, porque si oramos, estamos en comunión con Él, estamos cerca de Él, estamos bien conectados con Él. Y entonces es hermoso, y vamos a tener mucha bendición y vamos a ser de mucha bendición a todos los que nos rodean. Dios nos bendiga.